Lorna Beer, Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 23. Joe me acompañó. Aunque mi marido estaba gravemente enfermo, en la oficina no nos creyeron. Se preguntaban si estábamos diciendo la verdad. A pesar de los informes médicos, afirmaron que podía trabajar si realmente quisiera. Tras la muerte de Joe, la empleada de la oficina de la Seguridad Social vino a ofrecerme sus disculpas. Movidos por la desesperación, pusimos a la venta una parte de nuestro jardín. Tras haberlo reflexionado mucho, me sentía tan desesperada por hacer que la vida fuera un poco más cómoda para Joe, que lo vendí por un precio considerablemente más bajo de lo que valía. Sin embargo, el dinero que nos dieron me permitió pagar algunas deudas. El ser humano pierde su dignidad cuando tiene que mendigar, pero algunas veces no queda otra alternativa, especialmente cuando está en juego la suerte de toda tu familia. Uno de los síntomas que Joe de que estaba enfermo era que siempre tenía frío, y aunque fuera verano no paraba de tiritar. Acudí de nuevo a la oficina de la Seguridad Social tratando de conseguir dinero con el que comprarme ropa interior térmica, pero una vez más nos dijeron que no teníamos ningún problema y se negaron a ayudarnos. Lo que más me molestó y me frustró fue ver que muchas otras familias recibían ayuda económica. Creo que el hecho de que viviéramos en nuestra propia casa de campo, aunque fuera diminuta, en lugar de hacerlo en una vivienda de protección oficial, influyó en su decisión, al igual que el hecho de que Joe, movido por su orgullo, siempre trataba de presentar buen aspecto y de ofrecer una buena apariencia cuando íbamos a la oficina. Mis ángeles me decían a todas horas que acudiéramos a una asociación benéfica, pero yo me opuse rotundamente a ello. Estaba cansada de perder mi dignidad. ¿Por qué iban a creerme si la Seguridad Social no lo hacía? Al final las cosas llegaron a tal grado de desesperación que llamé a una asociación benéfica y concerté una cita con ellos. Les expliqué nuestras circunstancias. Enviaron a un hombre para que me visitara la casa de campo e inspeccionara la vida que llevábamos. El hombre paseó lentamente por la casa, mirándolo todo y abriendo los armarios. Luego se volvió hacia mí y declaró: «Si tienes una bolsa de patatas y una lata de alubias, tu familia no pasa hambre. No necesitas nuestra ayuda». Traté de explicarle el tipo de dieta específica que precisa un celíaco, que Christopher necesitaba una alimentación especial para crecer, ya que, de lo contrario, corría el peligro de quedarse atrofiado para siempre. De hecho, cuando tenía 7 años, solo pesaba 15 kilos, cuando debería haber pesado al menos 25. Le expliqué que la enfermedad que padecía Joe le producía intolerancia a ciertos alimentos, pero aquel hombre no me prestó atención. Era evidente que estaba convencido de que tenía razón. Al final, la asociación benéfica nos prestó algo de ayuda, pero la mayor parte de lo que nos dieron no nos sirvió de gran cosa. Solían enviarnos vales gratis para adquirir algunos alimentos específicos, pero Christopher y Joe no los podían consumir. Unas navidades nos enviaron un vale para un pavo y nos sentimos muy complacidos por ello, pero cuando fui a recogerlo, la humillación que me hicieron pasar acabó con cualquier atisbo de alegría. Se había formado una especie de comité que iba pronunciando en voz alta el nombre de las personas agraciadas para que fueran a recoger sus pavos. Cuando pronunciaron mi nombre dijeron: «Ah, sí, tú». Tuve la sensación de que estaban hablando de mí y de que pensaban que estábamos aprovechándonos del sistema, arrebatando la comida de la boca de personas que realmente lo necesitaban. Qué equivocados estaban. Un día acudí a ver a Singh, un hombre al que había conocido en el grupo de oración de Maines. Hacía tiempo que habíamos dejado de ir a aquel grupo, ya que llegar hasta su sede suponía un enorme esfuerzo para Joe. Echaba de menos acudir al grupo, tanto por el hecho de rezar juntos como por estar en compañía de las personas que se congregaban allí.
De hecho, en aquella época apenas salía de casa y solo lo hacía para ir a comprar, para recoger a los niños del colegio o para ir a trabajar las pocas veces que encontraba un empleo a tiempo parcial, pero para nada más. La salud de Joe era tan impredecible que me daba miedo dejarlo solo, aunque no fuera más que durante unas horas. En aquel momento, Singh era miembro del comité local de la asociación benéfica y poco después de habernos visto, me llamó para ir a mi casa a tomar una taza de té. Cuando nos sentamos en la mesa de la cocina, le conté la realidad de nuestra situación. Él fue la única persona a la que le conté con detalle las dificultades económicas por las que estábamos atravesando. Singh se mostró desolado y prometió conseguirnos más ayuda de la beneficencia. Pero no iba a resultar tan sencillo. Cuando Singh expuso nuestro caso ante el comité, todos los miembros se opusieron con firmeza a prestarnos ayuda y finalmente rechazaron su solicitud. Sé que aquello fue obra del diablo. Algunas veces, Satán hace que nos resulte más difícil conseguir lo que pretendemos y en algunas ocasiones las fuerzas del mal tratan de conseguir que nos sintamos frustrados en nuestras vidas y en cualquier trabajo que estamos llevando a cabo, haciendo que la existencia nos resulte mucho más difícil de lo que debería ser. Algunas veces lo hace de manera muy sutil, como distrayéndonos de algo que supuestamente deberíamos hacer. Sé que esa es una de las razones por las que recibía tan poca ayuda para mi familia cuando Joe estaba enfermo. En este caso, el demonio estaba cegando a las personas para que no pudieran ver las circunstancias que tenían ante mis ojos. Me encuentro librando una batalla constante con el demonio. Cuando alguien tiene una fe muy fuerte, el demonio trata de poner a esta persona en dificultades y a corto plazo muchas veces se sale con la suya. Pero sé que por mucho que Satán trate con sus fuerzas malignas de frustrar nuestro trabajo, Dios y los ángeles siempre acaban por salir victoriosos. Singh no podía creer que les resultara tan difícil conseguir que nos ayudaran. Le dieron permiso para que nos entregara algunos vales para adquirir alimentos, pero se sintió desolado cuando se dio cuenta del poco bien que nos estaba haciendo, teniendo en cuenta la necesidad que teníamos de consumir una dieta especial. Singh elaboró una lista detallada de los alimentos que Christopher y Joe podían comer y con frecuencia, después de redactarla, solía llevarnos una pequeña bolsa de comida. Estoy segura de que pagaba aquellos alimentos de su propio bolsillo. A medida que fue pasando el tiempo y que más personas se fueron enterando de quién era yo, comencé a recibir más visitas de gente que necesitaba mi ayuda. Una mujer que vino a verme en aquella época era una señora que, aunque no demasiado mayor, ya era abuela. Se llamaba Mary. Aproximadamente 10 años atrás, una de sus vecinas había dado a luz a gemelos, uno de los cuales había fallecido al poco tiempo de nacer. Mary me contó que, desde que la madre estaba embarazada y aunque no eran demasiado amigas ni tenían una relación estrecha, Mary se sentía muy unida a los bebés. No era capaz de comprender por qué. La primera vez que Mary vio a la pequeña Josie en su cochecito, supo que había una conexión entre ellas, un vínculo, incluso antes de inclinarse sobre el cochecito para tocar el pequeño rostro del bebé. Todos hemos oído la expresión almas gemelas y solemos pensar que se trata principalmente de un concepto romántico, asociándolo a la pareja perfecta con la que quizás algún día nos vayamos a casar. Pero debemos recordar que un alma gemela puede ser un niño, de la misma manera que puede tratarse de un adulto. Los seres humanos nos pasamos la vida buscando a nuestra alma gemela, pero es posible que esa persona se encuentre en otra parte del mundo. Puede tratarse de esa persona a la que enviamos algunos euros para ayudarle, ese hombre que está postrado en una silla de ruedas, el niño con síndrome de Down que acaba de pasar por tu lado en la calle. Cualquiera puede ser tu alma gemela. A medida que Josie fue creciendo, Mary siguió sintiéndose muy unida a ella. Cada vez que la niña caía enferma o tenía algún tipo de problema, Mary lo sabía de manera instintiva.
Y lo mismo sucedía con Josie. Algunas veces la niña le decía a su madre que necesitaba ir a ver a Mari, y cuando su madre le preguntaba por qué, siempre le daba la misma respuesta: sé que Mari me necesita. Su madre no siempre dejaba que la niña fuera a ver a Mari cuando se lo pedía, porque algunos días ya se había hecho de noche o llovía copiosamente, pero Josie seguía pidiéndoselo, hasta que al final su madre dejaba que fuera a verla. La niña solía acercarse hasta la casa de Mari, llamar a la puerta y decir: «Mari, ¿qué te ocurre?». Mari se limitaba a mirar a la pequeña y a pensar: «Dios mío, sabe que hoy me siento triste». Eran dos almas gemelas, tenían edades distintas, el mismo sexo, pero seguían siendo almas gemelas. Existía una conexión especial entre ellas. Cada una de ellas sabía cómo se sentía la otra. Mari falleció hace unos años. Antes de morir me confesó: «Estoy segura de que Josie es mi alma gemela. Sé que mi marido no lo era». Fue una conclusión a la que llegó al final de su vida. La muerte de Mari tuvo un enorme impacto en Josie, a la que también llegué a conocer. Cuando Mari falleció, la niña se sintió como si le hubieran arrebatado una parte importante de su corazón. Es muy posible que Josie se encuentre con otra alma gemela durante el transcurso de su vida, ya que puede haber más de una a lo largo de nuestra existencia. Creo que algunas veces no hallamos a nuestra alma gemela porque no la reconocemos, ya que estamos demasiado ocupados en nuestros problemas, pero eso no significa que la otra persona no sea capaz de reconocernos a nosotros. También tenemos que aprender que podemos amar a alguien y adorarlo y entregarle nuestra vida, pero eso no significa que necesariamente se trate de nuestra alma gemela. Es triste ver a personas jóvenes o no tan jóvenes que afirman: «No pienso casarme hasta que encuentre a mi alma gemela». Cuando dicen algo así, están levantando una enorme barrera que les impide encontrar a alguien que tal vez no sea alma gemela, pero que pueda ser capaz de reportarle mucha felicidad. No es necesario buscar a esa persona, porque si tu alma gemela tiene que pasar por tu vida, tarde o temprano lo conseguirá, tanto si es durante un instante fugaz como si lo hace durante mucho tiempo. Recuerdo que una noche estaba viendo las noticias con Joe. Estaban dando un reportaje sobre un terrible accidente ferroviario que había tenido lugar en el Reino Unido. Yo había visto en el periódico una fotografía del desastre, pero la había evitado. Sin embargo, de alguna manera sabía que en aquel desastre había algo importante que necesitaba ver. Debería haberme dado cuenta de ello. Cuando Dios y los ángeles quieren mostrarme algo, no puedo evitarlo. Estaban pasando un vídeo en el que aparecía un hombre tendido sobre una camilla rodeado por sus rescatadores. No tenía ni idea de cómo se llamaba y lo único que sabía era que se trataba de un superviviente del accidente. Pero estoy convencida de que fuera quien fuese, aquel hombre acababa de conocer en ese tren a su alma gemela y que esa alma gemela ahora estaba muerta. Me di cuenta de esto porque me permitieron ver el contacto que existía entre ellos. Mientras el herido era evacuado en camilla, extendí un brazo y me percaté de que aquel hombre podía ver el alma de su alma gemela. Una vez fallecida, su alma gemela le estaba reconfortando, asegurándole que iba a sobrevivir. No me permitieron saber cuál era el género de su alma gemela o si era joven o anciana, pero estoy segura de que se trataba de un alma gemela y de que se acababan de conocer aquel día en el tren. Recuerdo que me sentí enormemente triste y que pensé: «Oh Dios mío, odio esto». En realidad odio no es la palabra adecuada. Sentí mucha pena mientras contemplaba esa escena y mucha compasión por el dolor y la desolación del hombre que estaba postrado en la camilla, viendo a su alma gemela muerta mientras se alejaba, y no sé si el herido recordaba que apenas acababa de conocerla. Algunas veces se producen fenómenos espirituales cuando nos encontramos sumidos en un profundo estado de dolor y de conmoción. Después me pregunté si todo aquello había sucedido realmente.
¿Vimos algo o no se trataba más que de un destello de luz? Aproximadamente en aquella época comencé a ser plenamente consciente de la conexión que existía entre un hombre que había asesinado a su esposa y yo. Con independencia de que donde fuera o de lo que estuviera haciendo, esa conexión se manifestaba de una u otra forma. Encendía la radio y oía algo sobre el asesinato. Salía a pasear por la calle y de alguna manera me encontraba con un periódico, o a veces tirado en el suelo y otras expuesto en algún escaparate.